Amigas, amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente desde este canal de Siempre Noticias. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Márquez. Bueno, pues recuerden que lo que en algún momento fue parte de México, hoy se llama Houston, Texas, desde donde yo les mando un fuerte abrazo. Amigas, amigos, vamos a hablar de un personaje para que los jóvenes pues traten de saber quién es realmente Felipe Calderón. Quizás muchos jóvenes desconocen la historia detrás de Felipe Calderón. Inclusive muchos yo lo veo en Twitter que lo siguen, lo han convertido hasta en su héroe, cosa que también sucedió en su momento, pero déjenme hablarles acerca de quién es Felipe Calderón. Voy a tratar de, más bien es una pequeña síntesis de lo que podemos hablar de Felipe Calderón, porque en un video de 10-15 minutos no basta hablar la historia real y completa de Felipe Calderón, porque un personaje de este tamaño, no por cosas buenas, sino por cosas malas, se pueden llevar horas, 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 y no terminamos de relatar todo lo que sucedió en el sexenio de Felipe Calderón. Amigas, amigos, vamos a comentarles de este personaje. Bueno, pues déjenme decirles que me tomé el tiempo para ver en los medios impresos, la prensa escrita, de buscar datos, qué fue lo que pasó en el tiempo de Felipe Calderón. Obviamente yo lo tengo fresco en mi memoria también, pero desconocía las cantidades de la cual voy a dar ahorita. Pero que pues lamentablemente me tocó desde aquí, desde Estados Unidos, ver todo lo que sucedía en su momento en mi país, y por eso es que es necesario hacer este tipo de videos para concientizar a los jóvenes, porque ustedes como jóvenes son el futuro de México, y creo que el conocer la historia es para que no se repita, para que ustedes tengan una visión un poco más diferente o una visión mucho más amplia para el futuro que ustedes representan para nuestro país. Pero es necesario que sepan también qué sucedió o quiénes hicieron parte de esta historia en nuestro país, qué representó para nosotros como sociedad mexicana la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de México. Una presidencia que robó en el 2006 y que gobernó hasta el 2012. Lamentablemente los datos, buscando en los diferentes medios impresos, varían los números, pero me tomé la libertad de tomar el semanario Z, que conocí un poco y llegué a tener en mis manos un, una, un periódico del semanario Z, no recuerdo en qué año, que tuve la fortuna de estar en Tijuana, México, y que gozaba de un buen prestigio. Entonces me tomé la libertad de tomar ahí los datos, en la cual pues se habla de, se contabilizó dentro del sexenio de Felipe Calderón 83,000 ejecuciones. Es demasiado el número de ejecutados. Esto representa el 72,8% de un total de 114,000 homicidios dolosos. Es impresionante que si formáramos estos cuerpos, serían kilómetros y kilómetros de cuerpos ahí formados. Lamentable toda la situación que vivimos en ese tiempo. Los que tienen tal vez mi edad o un poquito atrás, los que tienen 40, 50, 60 años, sabrán perfectamente de lo que estoy hablando. Pero es necesario precisamente ventilar este tipo de información a los jóvenes para que tengan conocimiento de quién es realmente Felipe Calderón, que ahora se ufana en hablar de democracia, en hablar de respeto a las leyes, cuando él en su momento no lo hizo. Hace rato les comentaba que muchos en su momento, cuando él declara la guerra a la delincuencia organizada, surgieron frases, eh, pues en su momento hasta hermosos, hasta emotivos y contagiados por el afán de este personaje de pues de adquirir
aceptación por parte del pueblo de México, porque debido al robo de la presidencia, pues él llega cuestionado, llega en su gobierno endeble, llega falto de credibilidad. Entonces, por eso se le ocurre hacer esta declaración y esta guerra a la delincuencia organizada. Y le resultó, porque pues mucha gente se dejó contagiar por la euforia en ese momento de Felipe Calderón, a donde le declara la guerra a la delincuencia organizada. Surge una frase en esos momentos que muchos se dejaron contagiar y repetían esta frase, decían: mis respetos para Felipe Calderón, porque es un presidente que tiene los tamaños para declararle la guerra a la delincuencia organizada. Sin embargo, conforme fueron avanzando los días, los meses, los años, lamentablemente se desató la guerra, el infierno para el país. Fue cuando por primera vez en nuestra historia, de los que tenemos, en nuestra historia, de lo que tenemos 60, 50, 40 y 30 años tal vez, vemos el infierno en nuestro país. Por primera vez vemos cuerpos colgados en los puentes, cadáveres desmembrados en bolsas de plástico. De norte a sur, de frontera a frontera, la inseguridad se desata en todo nuestro país. Obviamente Felipe Calderón hacía su narrativa a través de la televisión, a través de la radio, obviamente pactado, pagado, para que sus mensajes salieran y siempre ser como que el victorioso, como el héroe, como el que salva al país. Sin embargo, lo que siempre nos ocultaron, que posteriormente se supo, es de que este personaje declara la guerra, pero a un sector de la delincuencia organizada y beneficiando a otro sector, pactando precisamente. Está documentado, no es porque a mí me surja de mi pensamiento decirlo. Entonces, ustedes saben que estas cosas no se llevan a cabo de manera gratuita. ¿Cuántos miles y miles de millones de pesos recibió Felipe Calderón con ese pacto con la delincuencia organizada? Eso nos lo ocultaron siempre. Y los medios corporativos, Televisión Azteca, Televisa, todos los medios de comunicación radiofónicos, callaron. Todo fue un silencio total. Le dieron de alguna manera luz verde a Felipe Calderón para hacer y deshacer en nuestro país. ¿Y quién pagaba la culpa? Nosotros como sociedad, nosotros como mexicanos. Por primera vez salen desbandada mucha gente de nuestro país, familias que se desintegran, el tejido social se daña. Es cuando la guerra, el infierno, lo vimos, lo sentimos, la gente que está en México lo sintió, cuánta gente perdió a familiares, cuántas personas desaparecidos están. Y estas cantidades que estoy dando, es posible que se quedan cortos con la realidad, porque aquellos años, aún cuando se podían manejar todavía los medios de comunicación, cooptarlos, cuando no podían decir la verdad, porque de alguna manera el gobierno o el presidente o el sistema les pagaba para que callaran. Esas son las cosas difíciles que representa el sexenio de Felipe Calderón. Por eso es que jóvenes deben de informarse quién es realmente todos estos personajes, desde Carlos Salinas de Gortari, de los que están vivos, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. Deben de saber de dónde vienen, qué fue lo que hicieron, dañaron el país. Nuestro país no debería estar en la situación actual. Nuestro país merece estar en una situación mucho mejor. Lamentablemente
por cuestiones políticas llegaron a ese extremo en la cual hoy estamos padeciendo un país lleno de inseguridad, que el presidente actual pues está tratando de recomponer todo ese tejido social que se dañó con esa desintegración de familias. Algunas familias al desintegrarse, algunos se convirtieron en delincuentes, no por gusto, quizás algunos por necesidad. Es increíble la historia de este personaje. Híjoles, me recuerda a mí, yo recuerdo perfectamente las imágenes de aquellos cadáveres colgados en los puentes de Monterrey, los cuerpos encontrados en Michoacán, los cuerpos encontrados en Guanajuato, etcétera, desmembrados en bolsas de plástico. Es increíble el horror que vivimos en México durante el sexenio de Felipe Calderón. Es increíble, es más, antes nosotros que tenemos esta edad, escuchar de delincuencia organizada a nivel mundial, destacaba Colombia. Sin embargo, Colombia fue desplazado por los carteles mexicanos. Imagínense el grado al que llegamos. Este personaje, Felipe Calderón, debería estar frente a la justicia. Lamentablemente goza de impunidad, como vuelvo a decir, hablando de democracia, hablando de respeto a las leyes desde el continente europeo, cuando él en su momento no lo hizo. Este personaje es un hombre corrupto. Imagínense, les voy a dar este dato y con esto cierro. En el tiempo de Felipe Calderón fue cuando el petróleo llegó al costo de un barril de petróleo a más de $100 un barril de petróleo. Todo ese excedente de petróleo, de dinero, ¿dónde quedó? ¿Dónde invirtieron ese dinero si solamente quisieron hacer una refinería en Hidalgo y solamente hicieron una barda? ¿Dónde quedaron tantos millones y millones de dólares? Cosa que tal vez nunca llegaremos a saber. Esta es la pequeña historia, una síntesis, como lo vuelvo a decir, esto no es nada, pero de perdida sí les da a ustedes jóvenes un panorama más o menos de quién es Felipe Calderón. Por favor, jóvenes, tomen conciencia, estas historias no se deben de repetir. Mi nombre es Alejandro Márquez, gracias por haber estado aquí conmigo. Ojalá, si les gusta compartir estos videos, si les gusta este video, compártanlas. Gracias por darme un like, gracias por seguirme, gracias por estar presente en este canal de Siempre Noticias. Un abrazo y hasta el próximo video, amigos.